José Simolela está ya con nosotros y ahora es mucho más fácil hacer un análisis de lo que sucedió después de tener estos resultados y esta diferencia cuantiosa de votos de unos 15 puntos entre uno y otro. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Sí, ahora tenemos el resultado y tenemos el día después, ¿no? Cómo reaccionaron los mercados, tanto a nivel local como a nivel internacional, donde la mayoría de los activos argentinos tuvieron una caída catastrófica en términos históricos incluso. Algunos en Wall Street, las acciones argentinas cayeron más del 50%, algunas los bonos han caído más del 30%, aumentó el riesgo país, digamos, la verdad que... Un lunes negro, ¿no? Para los un argentinos. lunes negro, pero aparte con una magnitud que hacía tiempo que no se veía, no solamente en Argentina, sino en el mundo. En los últimos 70 años creo que es la segunda catástrofe en cuanto a caída, más, digamos, nominal, más voluminosa. Fuimos tapa entonces a nivel internacional. Te hago la siguiente pregunta porque se atribuyen responsabilidades tanto Fernández como Macri en relación a lo que ha sucedido. Evidentemente hay una desconfianza en el posible nuevo gobierno y a las claras que ya es un posible gobierno por la diferencia que ha sacado. ¿Qué debieran hacer ambos para tratar de contener o no va a depender de lo que digan o de lo que hagan? Sí, depende mucho de lo que hagan. El gobierno debe, además de haber, bueno, hoy subió la tasa de manera muy fuerte, la LELIQ llegó casi al 75% y aún así no logró renovar gran parte de lo que se vencía hoy. Quiere decir que los bancos no le dieron una renovación, pensando posiblemente en alguna salida de depósitos o necesidad de liquidez para enfrentar salida de depósitos, y por otro lado porque el tipo de cambio, digamos, se transformó en una cuestión tentadora, tanto para inversores como para ahorristas. Así que, digamos, la intención es de dolarizar la cartera frente a la expectativa que había dicho Alberto Fernández de que el dólar estaba retrasado. Entonces, hablaba de un dólar más alto que era necesario, ¿no? Hablaba él durante la campaña, cuando era candidato, que necesitaba un dólar más alto. Ahora que ya es casi presidente, digamos, más allá de que falta obviamente la elección, pero digo, para juzgar por los resultados tan amplios que tuvo en las PASOs, digo, ahora va a tener que ponerse el papel de casi futuro presidente y empezar a hacer algunas declaraciones con mayor responsabilidad, porque si no logramos tranquilizar el tipo de cambio, si la Argentina no logra tranquilizar el tipo de cambio, el peligro de que esto pase a precios es muy alto. Digamos, la Argentina está con un proceso, si bien estaba con un proceso de desinflación, digamos que todos los meses mejoraba un poquito, todavía tenemos una inflación muy alta y hay posibilidad de que esto se espiralice, aumente la inflación y la inflación licúe los ingresos de las familias y por ende el consumo. Así que, digo, hoy me parece que sería importante que esto que planteaba Gerardo al principio, que haya una reunión entre el candidato Fernández y el actual presidente Mauricio Macri, me parece que es una cuestión que necesitamos los argentinos. Para asegurar gobernabilidad, ¿no? Para asegurar gobernabilidad y fundamentalmente para tratar de dar un poquito de certidumbre, porque los inversores y los ahorristas lo que demandan es certidumbre. De lo contrario, los argentinos, ante la incertidumbre, lo dolarizamos. Esto lo decimos siempre, Cruz. Cuando los argentinos ven la incertidumbre, dolarizan sus ahorros. Y la verdad que hay demasiada plata en plazo fijo como para que una porción importante de eso se vaya a dólar, porque ahí sí el poder de fuego que tiene hoy el Banco Central no le va a alcanzar para contener el tipo de cambio. Y les vamos a contar qué es lo que pasó en el día de hoy. Bueno, algo repasábamos. Decíamos que fue un lunes negro, el Central subió las tasas de las LELIQs, a las cuales se enfrenta el mismo Fernández, que dice que las haría desaparecer por un tiempo y con eso acomodaría la economía. La bolsa local y las acciones argentinas también en Wall Street se derrumbaron y trepó nuevamente el riesgo país. Bueno, es lo que mencionabas recién. Ahora, a partir de un dólar mucho más alto, que habrá que contener de alguna manera, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con las tarifas? ¿O qué va a pasar con los famosos créditos UVA, no? Bueno, a ver, si el dólar se mantiene en estos valores, claramente la inflación en los próximos meses va a aumentar. Y si la inflación aumenta, los préstamos UVA van a aumentar, porque el UVA está vinculado, está linkeado con la inflación. Es decir, por otro lado, las paritarias ya se han sucedido la mayoría, si bien algunas tienen revisión, pero digo, hay que esperar que si aumenta la inflación, obviamente el salario real de las familias disminuya y por ende la posibilidad de consumo y por ende el nivel de actividad. Así que esto que Fernández le ha prometido a sus votantes, a los votantes, de mejorarle la capacidad de consumo, lo va a tener que pensar muy bien, porque el esfuerzo que le va a demandar en caso de que la inflación suba va a ser mucho mayor. Así que por eso es que me parece que es importante que tanto el gobierno como Fernández traten de brindar certidumbre
de nuevo, no solamente a los inversores extranjeros, sino fundamentalmente a los ahorristas argentinos para que se decidan quedarse en peso y no genere con esto una mayor demanda de dólares. Bueno, otra de las preguntas que nos venimos haciendo es qué va a pasar con los empresarios, ¿no? Y con el precio de cada uno de los productos, Gerardo. Así es, porque ya se vio en las primeras horas de esta jornada que muchos de los productos que se venden y que tienen que ver con el dólar y que se espera que tengan movimientos, o no estaban disponibles para el público, no se entregaban o no había precios. Se manejaron con mucha cautela inicial, fundamentalmente negocios como los insumos informáticos, como los electrodomésticos, ni hablar la posibilidad de la entrega de vehículos, pero también artículos como los de ferretería estaban a la espera de los comerciantes de nueva lista de precios. El aumento del dólar tiene un efecto directo en los precios de insumos y productos importados. La disparada del tipo de cambio hoy generó tal incertidumbre entre distribuidores de electrodomésticos, repuestos de autos y otros importados que algunos se rehusaron a vender sus productos hasta actualizar la lista de precios. Los comercios que hoy abrieron sus puertas lo hicieron modificando sus precios minuto a minuto, trabajando al contado o en débito o vendiendo solo lo indispensable para conservar la clientela. Esto te desestabiliza todo. Los fabricantes, los pocos fabricantes que hay, o en su mayor parte los importadores, han dejado de entregar mercadería y bueno, los distribuidores están entregando, creo yo, lo que no sea especulativo y en el caso nuestro tratamos de cumplir con un servicio porque la gente los necesita. O sea, no podemos dejar de vender, pero tampoco tenemos un precio. Bueno, hacemos lo que podemos. Los proveedores nuestros están muy atados al dólar, ¿no? Entonces, ante la incertidumbre que hay con el precio, prácticamente tienen todos los proveedores la venta suspendida. Nosotros seguimos trabajando normalmente, lo que sí te tengo que decir también que hemos retocado muy poco algunos productos puntuales, entre un 5 y un 10%, sabiendo que el aumento va a ser mucho más. Pasé a las 9 de la mañana y decidí comprarlo y ahora lo vengo a retirar y me dice que tiene un aumento de 7, 8 mil pesos de diferencia en horas, en una hora y media, es lo que subió el lavarropa. Bueno, lo que vos decías es que tenías pensado comprar un lavarropa antes de la primera vuelta de las elecciones. Claro, yo tenía pensado comprarlo antes de octubre, pensando aprovechar la hora 12 porque pensé que después 12 cuotas sin interés no iba a haber. El tema de tarjetas, en el caso nuestro, hoy hemos dejado de recibir tarjetas de crédito, sí, tarjetas de débito seguimos recibiendo. Hasta la semana pasada todos nuestros proveedores, o la mayoría para ser exactos, tenían los precios calzados a $1 de 50 pesos. Ahora no sabemos porque bueno, sigue fluctuando el dólar. Indudablemente no va a volver para atrás a los valores históricos, pero bueno, en función de cómo se acomoda el dólar, y bueno, en función de eso los proveedores van a volver a marcar sus precios. En estos casos uno trata de mantener el cliente y el proveedor, o sea, darle satisfacción o cubrir su necesidad básica y no cubrir lo que sean pedidos especulativos. Bueno, en general se escucha de empresarios cautos, pero por supuesto que tampoco van a ir a pérdida. Obviamente, el empresario ante hacer una mala venta prefiere no vender y esperar a que esto aclare. Hay que tener también en claro, Cruz, que estamos en un día de histeria donde claro, los precios reaccionan de manera muy volátil, las puntas vendedoras y compradoras están muy abiertas. Esto es porque en el propio casa de cambio no querían vender dólar, por eso ponían precios que superaban los 60 pesos. Páginas online caídas directamente. Páginas online de los bancos que no querían operar, muchos comercios que prefirieron no vender a vender a pérdida. Digo, por eso es importante esperar que pase un par de horas en esto y se tranquilice el mercado y se tranquilicen los mercados. Bueno, lo último, pasó el primer día, un día de histeria. Ahora, ¿qué puede pasar hasta octubre? ¿Es posible contenerlo y que baje inclusive más de los 55 que hoy tenemos?
Puede bajar un poco más porque de hecho que 55 ha subido bastante, digamos, pero esto va a depender del poder de fuego que tenga el Banco Central, que utilice el Banco Central, de hecho que hoy vendió más de 100 millones, además de los 60 millones que vende todos los días, de a cuánto mantenga la tasa de interés y por otro lado, qué expectativas tengan los ahorristas y los inversores respecto de lo que puede hacer el próximo gobierno. La volatilidad va a estar, en esto nosotros necesitamos, digamos, la sociedad y los ahorristas y los inversores, información. Y esa información la puede dar Alberto Fernández y ayudar el presidente también con medidas concretas, fundamentalmente desde el Banco Central. El presidente del Banco Central defendiendo el valor del peso sin que esto le sea una alternativa para que los inversores se vayan con un dólar barato, como ya le pasó a Sturzenegger, digamos, y todo lo criticamos en su momento. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Sí.